Hola, ¿cómo les va? Hola, Buenas profe, buenas tardes, tardes. doctora. Hola, profe, buenas Ay, tardes. chicas, chicas, cada vez que me veo en el Zoom, no sé si es algo mal o que es la cruel realidad mi cara. Sí. Viernes y ya estamos, el viernes a esta hora, hay que remarla. Ay, no, es terrible. Aparte tuve a mi nieto cuidándolo desde ayer, después que terminé las clases. Así que hasta hoy a la mañana, no, hasta hoy al mediodía que lo llevé al jardín. Bueno, ¿cómo están? Hola, Abril. Hola Mariel, ¿cómo estás? Bueno, yo estuve mirando, miren, imprimí para que vean, estuve trabajando previamente, la lista de los alumnos, y veo que está Alonso Gastón, está ahí. Hola, espíritus, ¿están ahí? Ahí se escucha, hola, buenas tardes. Bien. De Pilato Cristian, uy, Verónica, bueno, bárbaro. Espero que te mejores, cuídate, come frutas y mucha agua. De Pilato, Díaz, Sí, profe, gracias. Pablo, Catalina, Cata, se nos fue Cata. Verónica Kloster es la que escribió Lorenzón Evangelina. Acá, ¿Está? profe. Acá estoy. Ah, la que tiene el bello niño. Gracias. Martínez Lucas, no sé qué es peor, los lentes y los lentes. Bueno, Escalice Graciela, ¿dónde está? Cha, 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 cha. Vitale María José. Bueno, les cuento cómo vamos a hacer la clase de hoy, la hoja de ruta. Seguimos con la unidad número 18. 18. 18. Muy bien, por lo menos. Bien, yo lo que hice es imprimir las preguntas que ustedes mandaron y a su vez imprimí, que no lo van a ver, lo que realizó Melina con Abril, que es el tema de la evaluación así rápida que ustedes van a tener en este momento. La hice yo, gané 100 puntos, menos mal, hubiera sido realmente tremendo no haber podido llegar a los 100. Bueno, gente, como es viernes, vamos a poner un poco, entonces la hoja de ruta es la siguiente. Ahí Abril va a mandar la evaluación. Luego de eso vamos a volver, porque creo que en 10 minutos o menos lo hacen. Yo me quedo acá, así que bajo, digamos, desactivo el audio y, y el video, lo detengo. Y a partir de ahí vamos a hacer la devolución, la ampliación, vamos a hablar un poco del tema del impacto de la inmigración al movimiento obrero y las preguntas que surjan. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, Abril, todo para vos. Doctora, ¿me escucha? Ahora ya sé. Hola, doctora, ¿me escucha ahí? Ya se las envío a los chicos. No se da problema. Perfecto. Bien, ahora le empiezan a hacer entonces. Bueno, vamos a ahí detenernos nosotros y vos me avisás, hablar.
Así cerramos la cámara y los dejamos trabajar tranquilos, ¿sí? Doctora, listo, ya está, ahí se los envié. Abril, Vero soy. Ahí mandó un mensaje Gastón, no sé si se vio, que está conectado, no tiene ni audio ni video, ni cámara ni video, y que no va a Sí, poder sí, participar. no te hagas problema que yo ya tomé nota de eso. Ah, perdón, no sabía si lo habías visto, pues lo vi acá en el chat del celu. No, no, ahí les envié al grupo el link para que puedan hacer la encuesta, sería. Dale, gracias. Bueno, ¿cómo anduvieron? Bien, ahí la estoy visualizando, las preguntas, profe.
Doctora, por ahora lo fueron respondiendo 7 personas. Así que si quieren esperamos un ratito más y dentro de 5 minutos más o menos lo cerramos, ¿le parece? Aproximadamente ya contamos con 10 respuestas. Así que cuando quieran empezar a debatir, no hay problema. Bueno, ¿cómo anduvieron? En realidad la propuesta que felicito tanto a Abril como a Melina, a partir de las preguntas de ustedes, a partir también de las preguntas que surgieron ayer cuando yo hacía en voz alta el tema, si se llega a cortar o algo, hagan una mano, así me doy cuenta, y en todo caso bajo la cámara. En primer lugar, acá la idea es ver cómo les fue. ¿Cómo les fue? Mal. Abra 60 sobre, micrófono. 6 sobre 10 para mí es mal. Ay, Fabiana. Hola Mariel, hola. Hola. Llegaste, Graciela. Bueno, a ver, 7. díganme cómo les fue a los que pudieron Por hacer. ahí, en lo que era de años, no muy bien, le erré un poco en los años, y tal vez, por ahí, cuando habló del movimiento obrero, cuáles eran las ideas principales, ahí también me confundí, porque también pensé que, cuando leí, interpreté que también querían la inmigración. María José, ¿cómo te fue? Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bien, bien. Le enfoqué a todas, pero algunas capaz que fue casualidad. Me sonó y apreté y estaba bien. Evangelina, ¿cómo anduviste? Me confundí Me en corta un dos, montón, pero profe. creo que es mi wifi. La que dice cuál fue el origen del movimiento obrero en la Argentina. Yo había puesto Unión General de Trabajadores y es la Federación Obrera Regional Argentina. Tengo dudas Bueno, ahí. vamos a empezar a ver el tema este. Voy a tomar la evaluación, Profe, el cuestionario. profe, ¿Sí? yo no sé cómo me fue, si qué hice mal y qué hice bien, porque automáticamente cuando lo envié se me salió del celular y no sé, no me Bueno, dio la devolución. principal Así que si la tienen propósito, ustedes. Disculpen, vamos a tiene hacer que así, citar- miren, chicas y chicos. Yo voy a leer la pregunta y voy a esperar que contesten y en todo caso ampliamos. ¿Les parece bien? Principales propósitos de la Unión Cívica de la Juventud: mejorar las condiciones de los obreros, incentivar migración a países ricos
evitar el fraude y la corrupción. Evitar el fraude y la evitar el corrupción. fraude. Bueno, eso queda bien claro que no hay duda sobre ese tema, que lo vimos. Correcto, correcto. ¿Y por qué tenían que evitar el fraude? ¿Qué había pasado? ¿Quién estaba? Y porque estaba el partido autonomista. Autonomista Claro, nacional. era un partido unicato, que era todo fraude. Bien. Después, obviamente, que cuando llegue el día del parcial ustedes van a tener mayor lectura, pero acá la idea es la comprensión. Los empréstitos que generaron, además de fuerte deuda externa a capitales ingleses, dependencia económica y política, religiosa o migratoria. Cualquier deuda Dependencia genera dependencia económica. económica y política. Bien, era medio obvio, pero bueno, había que ponerlo también, porque lo hablamos ayer. Hay una frase que les quiero leer de Eduardo Galeano, un genio, cuando habla de la División Internacional del Trabajo, que se relaciona con lo que estamos viendo. La División Internacional del Trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Digamos que es una idea que es la que desarrollamos tanto el miércoles como el jueves, pero un poco más poética. Otra pregunta, ¿a qué se refiere cuando se dice desprotección a las economías regionales durante la generación del 80? Venta de productos industrializados locales, venta de materia prima pero no fomentaba la industria local, no vendía materia prima ni industrializaba local. Es la venta de Venta materia de La venta de prima, materias porque primas. nosotros somos países periféricos. A ver, alguien que quiera ampliar un poco más, porque tiene que ver con esto que dije Galeano. Rocío, que Lo te que veo hacían ahí. era fomentar la venta de materia prima, pero los productos elaborados los compraban del exterior. No los producían, que era lo que había hablado ayer, de que en realidad muchos decían que en realidad tendríamos que haber fomentado toda esa parte de la industria y no dedicarnos solamente a exportar, digamos, materia prima. Perdón, pero esto Bien. sale de la División Internacional del Trabajo, donde divide los que son los países centrales y los países periféricos. Nosotros estábamos en los países periféricos porque fomentamos solamente la venta de materia prima. Y seguimos Bien, igual. otra pregunta, el modelo económico, ¿cuál era? Agroexportador. Agroexportador. Modelo agroexportador. ¿Y con el radicalismo siguió siendo el mismo modelo? La línea de tiempo, eso de colores que les mandé. La clase del miércoles, el PowerPoint del miércoles. Búsquenla, porque para esto es la clase de hoy, para aclarar dudas y eso. Sí, con el radicalismo seguía siendo agroexportador. Seguía siendo el mismo modelo, recién después cambió a lo que se llama ISI, pero ya con el peronismo, ¿sí? Pero el modelo sigue siendo igual. El modelo político es diferente. ¿Cuál es el modelo político? A ver, ¿quién tiene ahí la línea? Durante el radicalismo liberal democrático. Bien, eso significa que era indiscutiblemente, uno dice, pero ¿cómo, señora liberal democrático? Y sí, porque obviamente seguía ejerciendo esa influencia. Democrático, pero tenía la influencia también liberal. Pregunta, ¿cuál fue el origen del movimiento? No, perdón. ¿Durante qué revolución son detenidos y prisioneros Hipólito Yrigoyen y Alem? Ahí yo me confundí por la fecha. A ver, ¿qué dice? 1893. 1893. 1893. Recuerden que ahí fue, ¿sí? Lo que pasa que obviamente, muy astutamente, tanto Abril como Melina 1890, pone 95. los años diferentes, para que si alguno se cree que, para que lea comprensivamente. Y esto también sirve para ejercitar cuando el docente o la docente, en mi caso soy la única mujer en la cátedra, les pregunten, traten de escuchar comprensivamente para luego contestar, porque ustedes se apuran y por ahí se equivocan. En este caso, por ahí es, obviamente falta lectura porque esto lo estuvimos viendo ayer lo vimos.
¿sí? Bueno, a ver, ¿cuál fue el origen del movimiento obrero en la Argentina? Bueno, Unión ahí también, tipográfica. Tipográfica. No me deja. Unión Muy bien. tipográfica. Fue la primera que vemos. Ahora voy a ampliar este tema. Cuando hablamos del movimiento obrero argentino, hacemos referencia que hay una influencia muy importante de la inmigración en nuestro país. ¿Por qué? Porque la postura ideológica fue básicamente del anarquismo y del socialismo. Cuando hablamos del anarquismo, estamos haciendo referencia especialmente al anarquismo representado en Bakunin. Permiso. Cuando hablamos del socialismo, en realidad, ustedes tuvieron un plus ayer que les envié sobre el socialismo, un PowerPoint especial que también fue armado con Melina conjuntamente, y que ahí yo quisiera hacer hincapié en una lectura que yo les mandé, que es la lectura escrita por mí, de la influencia del movimiento obrero. Hay algo importante a aclarar. El modelo agroexportador obviamente está vigente, por un lado, pero también hacia finales del siglo, como empieza a ver lo que serían las actividades agropecuarias, la industria y el servicio, es necesario mano de obra, como dijimos. Pero esa mano de obra que se incorpora no era el modelo que esperaba, reitero, aunque a algunos por ahí les canse, no era la mano de obra que esperaban, que era la mano de obra que iba a venir de los capitales, aquellos que iban a tener capitales para invertir en el progreso representado en el ferrocarril, en el telégrafo, en la explotación de las tierras, ¿sí? Y también en una inmigración que tuviera un nivel de instrucción, por lo menos terciario, universitario, sino que viene una mano de obra básicamente que vienen a hacer la América, como se dice, ¿no? Vienen salidos de un país de una crisis económica. En uno de los cuadros que yo pongo en esta pequeña ficha docente, ahí les indica bien, si ustedes pueden ver las diferentes huelgas argentinas y básicamente cuál es la mano de obra más representativa en cuanto a inmigrantes, que es la italiana. Pero al mismo tiempo vemos ahí que esa inmigración que se esperaba, y por eso la Constitución de 1853 con la reforma de 1860 se dio la religión oficial, la católica apostólica romana, pero libertad de culto para poder abrir las puertas a inmigrantes de otras religiones. Sin embargo, cuando empezó la influencia ideológica en defensa del salario de los trabajadores y de las trabajadoras, porque siempre se habla en los, también cuando estamos haciendo referencia a la defensa de las condiciones de trabajo, vemos que se dictan dos leyes que argumentan, ¿no es cierto?, el bienestar común, pero en realidad ese bienestar común son una respuesta represiva a las huelgas y a las manifestaciones de las protestas. Es la ley de residencia dictada en 1902 y la ley de defensa social de 1910. Tanto una como otra implicaba callar las voces en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Esto hay que tenerlo en claro. Sí, muchas veces en este periodo, en defensa del bienestar común, en realidad se está defendiendo intereses particulares y de la élite gobernante. ¿Queda claro? Lamentablemente a lo largo de la historia argentina vemos que también en los golpes de Estado, y ustedes tienen la línea de tiempo, esa del primer PowerPoint, donde también en base
a defender la democracia, termina habiendo golpes de Estado donde participan no solamente los militares, sino grupos civiles. Entonces, acá vemos concretamente, ¿no? No voy a hacer mención a las diferentes federaciones, pero sí en 1990, porque ustedes lo tienen en la línea de tiempo, tanto la FOA, la UGT, la CORA y la FORA cuarta, pero sí voy a hacer referencia a unas palabras, ¿no es cierto?, tremendas, de Roca, donde dice, en un discurso, lo voy a leer textual, emplearé todos los resortes y facultades que la Constitución ha puesto en mis manos como Poder Ejecutivo Nacional para evitar, sofocar y reprimir cualquier tentativa contra la paz pública en cualquier punto del territorio argentino en que se levante un brazo fratricida o que estalle un movimiento subversivo contra la autoridad constituida. Allí estará todo el poder de la nación para reprimirla. Se dan cuenta que acá se justifican dos leyes como son las mencionadas para reprimir al movimiento obrero. Esto era una acotación que quería hacer, aparte de lo que vimos el miércoles y el jueves, ampliar un poco más con esa ficha docente que ustedes tienen, con el PowerPoint de socialismo. Vamos a continuar. ¿Cuáles fueron las características económicas en el país durante el periodo de la generación del 80? ¿Neoliberal, liberalismo clásico o proteccionismo? Liberalismo clásico. Liberalismo clásico. ¿Y por qué liberalismo clásico? ¿Quién eran los representantes del liberalismo clásico? Creo que hablaban de Smith. Adam Smith, ¿y quién más? Me acordé de ese nombre y por eso puse el liberalismo. Bueno, básicamente el padre del liberalismo clásico es Adam Smith, pero después obviamente ustedes vieron en la misma línea de tiempo que hubo otros autores. Y obviamente esto tiene que ver con la frase esa que es en francés, dejar pasar, ¿no? Dejar entrar y dejar salir sería. Es decir, que salgan las manufacturas y que ingresen todos los productos elaborados, ¿no? Tiene una relación con esto que impacta en las economías regionales o en las industrias incipientes. Salía mucho más barato comprar los productos elaborados o algunos que creían que eran de mayor nivel porque venían del extranjero y muchos de ellos creían que les daba otro estatus poder estar, ¿sí?, utilizando esos productos. Obviamente que eso es una mirada en la cual miraba hacia Europa y descalificaba y menospreciaba lo que era nuestra cultura, nuestros pueblos originarios, nuestras economías regionales. Siempre mirando a Europa, queriéndose parecerse a Europa. ¿Cómo se conformó el PAN? Partido Autonomista y Partido Nacional, Partido Socialista y Sociedad Tipográfica Bonaerense, Unión Cívica Radical, Unión Cívica de la Juventud. ¿Cómo se conformó? Partido Autonomista y Partido Nacional. Bien, ¿y cuáles eran los representantes de estos dos? Alsina era del Dando Autonomista. un libro yo mientras tanto. ¿Quién era? Alsina y Avellaneda. Avellaneda. Y ¿Se Avellaneda. acuerdan que por un lado estaba el Partido Autonomista y por el otro lado el Partido Nacional? Se reúnen en 1874 y allí se conforman lo que nosotros denominamos como el Partido Autonomista Nacional. ¿Bien? Bueno, eso por un lado. A ver, otra de las preguntas es ¿en qué año el socialismo logra su primer triunfo electoral? Todos sabemos que tienen ahora un PowerPoint exclusivamente para ampliar la información del socialismo. Que lo 1904. funda Juan B. Justo, pero
¿Cuál es el éxito del socialismo? El primer ¿Quién diputado. triunfa por primera vez en elecciones? Alfredo Palacios. ¿Cuál es el primer diputado, Palacios? Fue el primer diputado que hubo socialista, pero no solamente en la Argentina, Que no- sino a nivel latinoamericano. De ahí la relevancia, ¿sí? Pudo acceder porque no había lista completa. Ya la semana que viene van a ver todo el tema de las diferentes formas de votación y especialmente van a ver la ley Sáenz Peña. Entonces ahí ven que un distrito, ¿no? Que era el de La Boca y tiene como candidato a Palacio, permite que acceda a una banca parlamentaria y es el primer legislador de toda Latinoamérica, ¿sí? Socialista. Y no es poca cosa. Luego vemos otra de las preguntas es ¿qué características ideológicas tenían los inmigrantes provenientes de Europa? Y eran anarquistas. Claro, acá da 3 posibilidades que están muy bien para que uno realmente no digo que se confunda, sino al contrario, para que seleccione. Pero recuerden que eran anarquistas y socialistas. Lo que pasa que dentro de la postura del movimiento obrero, el anarquismo estuvo mucho más presente. Imagínense que hasta en Mar del Plata, la Biblioteca Juventud Moderna, que ustedes la conocerán o no, en lo que sería la Diagonal, seguramente Fabiana lo ubica o no. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente que ahí es muy fuerte la presencia de anarquismo en nuestra ciudad, ¿sí? Y ahí tenemos todavía representantes que se siguen reuniendo en cafés. Ahora, bueno, la pandemia se complicó, muy significativo del anarquismo, o sea, del pensamiento anarquista. Bueno, ¿de qué países provenían los inmigrantes en este periodo? Era muy obvio, pero bueno, dejo a ver qué contesten ustedes. Italianos y españoles. Bien, hay Con algo mano de que obra. les quiero leer y compartir y después abrimos otra vez el diálogo. Este es el libro que les mencioné ayer, que se denomina el informe sobre el estado de la clase obrera. Chicos y chicas, está en la plataforma y está enviado también en el WhatsApp. No quiere decir que lo lean, pero algún día si lo quieren leer, lo tienen. Este que les mandé es el primer tomo, son 2 tomos. Lo maravilloso de esto, que Vialet Macet escribe este libro a pedido de Joaquín B. González, que era el ministro del Interior, de Roca, o sea, como presidente, en 1904, ¿sí? Entonces ahí ustedes ya se están ubicando que, ¿por qué lo escribe? ¿Por qué se lo mandan a escribir? En realidad se lo mandan a escribir, ¿saben por qué? Porque querían saber la cantidad de población que había y básicamente la densidad de población de acuerdo a las diferentes regiones. ¿Y para qué lo querían saber esto? Obviamente para poder tener en cuenta en relación a las leyes que se iban a sancionar, pero básicamente también a los impuestos que iban a dar. ¿Se dan cuenta? Ahora esto fue una maravilla, porque Vialet Macet realmente no escribe solamente como ingeniero, como abogado, sino que escribe con una mirada desde la sociología del trabajo y una técnica que es la investigación-acción participativa, en la cual va a cada lugar. Yo voy a leer unos textos para compartir con ustedes, para que vean. Cuando en las cumbres de Famatina he visto, que es, acá escribe el Apire, que es el peón de Minas. El peón de Minas cargando con 60 y más kilogramos
deslizarse por las galerías de las minas, corriendo riesgo de todo género, en una atmósfera de la mitad de la presión normal. Cuando he visto en la ciudad de La Rioja al obrero ganando solo 80 centavos, metido en la zanja estrecha de una cañería de aguas corrientes, aguantando en sus espaldas un calor de 57 grados a las 2 de la tarde. Cuando he visto a la lavandera de Goya Corrientes, lavar la docena de ropa a 30 centavos bajo un sol abrasador, cuando he visto en todo el interior la explotación inicua del vale de proveeduría, y acá interrumpo la lectura, trabajaban, y en las estancias pasaba, que les pagaban con fichas, y esas fichas las cambiaban en la pulpería, en los almacenes, donde el mismo dueño que era, o el patrón de estancia, era el mismo de esos almacenes o proveedurías. O sea, imaginen que terminaban, y siempre terminaban debiendo al mismo patrón de estancia o al mismo, por ejemplo, de las cañas, ahora lo vamos a ver. Es decir, había una dependencia absoluta, nunca le quedaba una diferencia, siempre dependían. Entonces, cuando he visto en el Chaco explotar al indio como bestia que no cuesta dinero, cuando he visto y he comprobado por mí mismo los efectos de la reacción insuficiente en la debilitación del sujeto y degeneración de la raza, es decir, lo que les daba no alcanzaban a comer, es decir, a poder tener una calidad de vida, ¿no? No han podido menos que acudir a mi mente aquellas leyes tan previsoras de todos estos y otros detalles que se han producido en cuanto se han creído que faltaba el freno de la ley. Este informe encontrará la referencia de la ley correspondiente en aquella legislación que fijó cargas y jornadas máximas, el jornal mínimo, la asistencia en las enfermedades, la enseñanza, el descanso dominical, el alojamiento, las comidas y todo cuanto detalle debía y podía preverse. Ustedes se dan cuenta que este informe tenía un objetivo y en realidad tuvo una respuesta tremenda, porque hizo realmente un informe sobre las condiciones de trabajo, sobre la clase obrera, sobre el nivel de explotación que ejercían los patrones y cualquier tipo de jefe que había, tanto en las estancias, en la explotación de la caña de azúcar, en las trabajadoras de la lavandería. Y acá dice otra cita: son rarísimos los patrones que se dan cuenta de que el rendimiento del trabajo es directamente proporcional a la inteligencia, al bienestar y a la alegría, sobre todo del obrero que lo ejecuta, y no al tiempo que dura la jornada, cuando ésta pasa de su límite racional, y mucho menos lo que alcanzan a comprender que manteniendo a sus obreros en la miseria, lo mantienen la tendencia al vicio y al delito, que ellos pagan en último término. Y acá vamos a hablar de nosotros como trabajadores y nosotras como trabajadoras. A ver, estoy tratando de ubicar la luz. Ahí va. ¿Por qué? Porque todas nosotras, yo me acuerdo que trabajaba cuando estudiaba en la biblioteca municipal y me hacían sentarme durante 7 horas con un sello a unos papelitos chiquitos sellar para que allí anotara la asignatura topográfica del libro que buscaban los diferentes que concurrían a la biblioteca. Entonces pasa el interventor de esa biblioteca en ese momento y me dice: ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Y yo le contesto, reflexionando sobre el capítulo de enajenación y alienación de Marx
en el origen del Estado y la familia y la propiedad privada. Y entonces este hombre se me queda mirando y se va a la oficina. A los 21 minutos, porque así, como dicen los españoles, que son así justitos, te dicen 20 minutos, 21 minutos, me llama y me dice, ¿usted qué hace? ¿Qué estudia? Y bueno, mire, yo soy profesora de historia. Me dice, bueno, ¿y usted a dónde quisiera ir a trabajar? Y yo me lo quedé mirando. Y a mí me gustaría ir al Museo Emilio Mitre, al archivo. Y me dice, bueno, a partir de mañana va a trabajar ahí. Ahora, ustedes se dan cuenta y ustedes piensen cada uno en el lugar que han trabajado o que están trabajando. ¿No es mucho más valioso preguntarle al trabajador o a la trabajadora qué es lo que le gusta más dentro de su proceso de trabajo, dentro de donde está trabajando? Porque esa persona va a trabajar más contenta y en cierta medida, si lo vemos en términos económicos, va a producir más, o sea, va a traer más beneficio, ¿o no es así? Entonces, esto que está diciendo Vialema tiene que ver con esto que nos atraviesa a todos y a todas. ¿Se dan cuenta? No sé si alguna quiere hacer una reflexión sobre el tema. Profe, por lo que entendí cuando usted leía, es como que no respondían o no rendían porque no se los trataba bien, ¿puede ser? Que cuando una A ver, persona se la ¿quién trata otro bien, le contesta a la compañera? A ver. cuando se lo trata bien, está bien en el trabajo, contento, conforme, acorde a su trabajo, rinde mejor que si es tratado mal, algo así, ¿no? O mal en Claro, el Verónica, lo que... A ver, Fabiana, te acá escucho. no era un tema de que se lo trataba bien o lo trataba mal, era un tema de aspiración. Porque a mí me pasó, en el Registro Nacional de las Personas, yo estaba con un sello así todo el tiempo. Hasta que un día también yo me puse y dije, esto no es para mí. Dice, ¿qué quieres hacer? Yo estoy estudiando, yo estoy en de economía. Yo quiero estar en codificación. Y me llevaron al área de codificación, que era totalmente distinto porque era investigar y así estuve añares, que la verdad yo aprendí muchísimo ahí. Pero por eso mismo a lo que me refiero, pero era que no que la trataba bien, la trataba mal. La profesora lo que dice que ella no estaba, pues sí, estaba chata. Es decir, era como algo automatizado, que no era para ella porque ella era profesora. Ella quería más, aparte en esa época que era joven, era como que aspiracionar a algo más donde uno podía desarrollarse de otra manera. Así lo veo yo. Yo soy joven todavía, pero Yo bueno, también. acá en este libro, que para mí es un maestro sobre el tema, porque yo hago, el primer título mío es profesora de historia, pero yo me dedico a hacer sociología del trabajo. Entonces ustedes ven que este informe realmente les salió mal a la idea, porque ellos tenían un objetivo con este informe. Y cuando ven el trabajo que realizó Vialema puso al descubierto en carne viva, visceralmente, la explotación humana, las malas condiciones de trabajo de toda la República Argentina, porque yo mencioné algunas, pero si ustedes van viendo, es de toda la República Argentina. Entonces, estaba puesto en escena, visibilizado, que esas leyes que él menciona, esas leyes que tienen que ver con el descanso dominical, con el tema de mejorar las condiciones de trabajo y eso, puede haber un mundo de las leyes, pero otro es el mundo de la realidad cotidiana. Yo tuve un profesor que se llama Félix Schuster, epistemólogo en Flaxo, y él hablaba de términos teóricos y términos observacionales. Los términos teóricos en nuestro caso serían, en este caso, las leyes, ¿sí? Lo prescriptivo, pero el término observacional es la realidad. Y la realidad, lamentablemente, se aleja de esto que nosotros esperamos. Es como cuando vimos en la unidad la esclavitud. Se había, bueno, me enteré de que el tema de la libertad de vientres, me parece que yo no fui muy clara cuando se tomó la evaluación,
que una persona dijo que es cuando llega al país y el nene deja de ser, no, chicos, era mucho más, deja de ser ¿qué? Deja de ser esclavo, ¿no? Pero bueno, son esas anécdotas que nos van a quedar. Mirá cómo se ríe Graciela. Bueno, en este caso es importantísimo y cuando tengan realmente ustedes laboral, este tema es un tema que sinceramente es impresionante ver como en un periodo histórico en el cual el presidente era Roca y apelaba a otro modelo de país y a otro modelo, digamos, de población, realmente pide un informe que al final le salió por la culata, como se dice vulgarmente, ¿no? Realmente, y fue brillante. Entonces acá ustedes pueden realmente cruzar lo que es el movimiento obrero con el tema de la inmigración, con el tema de las diferentes ideologías que hubo, que lo vimos estos días y que en cierta medida está sintéticamente relacionado, y a su vez también con las condiciones de trabajo. Porque ustedes enviaron a Abril y a Melina 59 preguntas, ¿sí? De estas 59 preguntas que enviaron, no sé si alguno de las que envió, ahora sí paso la palabra y la posto a ustedes, preguntas que quieran hacer para poder aclarar que ustedes mandaron y que quizás ni en el cuestionario ni en lo que yo estoy diciendo queda claro. Así que ahora tienen la palabra también abierto el micrófono para que pregunten. Cha, 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 cha. Abril, ¿tenés las preguntas impresas o las tenés a mano o querés que las lea yo? Sí, sí, doctora, las tengo acá en la computadora, así que si Bueno, quiere dale, las así puedo leer. escuchan otra voz y otra cara más bella. Denme un segundo que las abro. Dale. Bueno, también comentaron o preguntaron cuál era el origen del Partido Autonomista Nacional y cuáles fueron sus principales ideologías, que fue un poco lo que veníamos charlando hasta ahora. ¿En qué año el socialismo logra la primera banca en el Senado y quién lo ocupó? Voy leyendo salteadas porque son varias, ¿está bien? ¿O leo uno por Sí, una? sí, sí. Acá hay una que dice, número 1, dice, ¿cuál es el periodo abarcado por la denominada generación del 80? ¿Y quiénes la conformaron? A ver, ¿quién la quiere contestar esa, que es más larga y que realmente es una pregunta muy buena para hacer para un parcial presencial? En serio les digo. ¿Cuál es el periodo abarcado por la denominada generación del 80? La tienen en la línea de tiempo de colores. Era Mírenla. entre 1880 y 1916. Sí, que es el Partido Autonomista Nacional y también está la generación del 80. ¿Quién habló? ¿Alguien quiere decir algo más? La pregunta era que había que desarrollar, es decir, que se dividían en Y claro, si liberales yo y les digo católicos. en un examen, Yo ¿cuál es desarrollo. el periodo que abarcó la denominada generación del 80? ¿Y quiénes la conformaron? Ahí, ¿de quién tienen que hablar? Yo particularmente hablaría que se dividía entre liberales y la católica. Es decir, que los liberales apelaban a la separación. ¿Sigo? Los liberales apelaban a la separación del Estado, la Iglesia del Estado, y estaba uno de los que los conformaban, que era Miguel Canet. Sí, Miguel Canet. Y Bien, no estoy pidiendo datos concretos porque obviamente de ayer a hoy no creo. No, pero me acuerdo de Miguel Canet por el libro, lo tengo reflejado, que aparte lo he visto. Y después el tema del católico, que estaba, bueno, que era más férreo, y estaba uno de los defensores, fue Echeverría. Bien, que Echeverría en realidad pertenece a la generación del 37, 37. que nosotros decimos que...
La generación del Dale. 80 es la reminiscencia de la generación del 37. Yo digo, como frase así poética, que la generación del 37 es madre o padre, como le quieran decir, de la generación del 80. En la generación del 37, que ustedes lo vieron, creo, con Lucchesi, Sí. estaba Sarmiento, ¿se acuerdan? Alberti, los que gestaron toda la Constitución. Todo lo que hay de las bases, todo. Claro, exactamente. ¿Alguien quiere hablar algo más de este tema? Después vendrían los principios. También una pregunta de examen sería, ¿cuáles son los principios de la generación del 80? Principios políticos, económicos, que ustedes lo tienen acá en la presentación. Abril, seguí, abrí micrófono y seguí. Ahí está, perfecto. Bueno, otra de las preguntas es ¿cuáles fueron los objetivos de la tercera etapa de la campaña del desierto? ¿Qué estableció la segunda Pero revolución espera, cada pregunta industrial en vamos a ver que Inglaterra? ellos contesten, que ellas contesten. Cuestión de ver, como no la vimos, a ver qué Listo. contestan. Ah, la Era que tercera, ¿Alguien quiere exterminar a contestar? los pueblos La originarios, ¿no? La claro. tercera etapa de la campaña del desierto. que fue hecha por Roca, La que lo exterminación de eliminó los a todos. inmigrantes. Pero ¿cuál es el objetivo en realidad? Aparte de Los la pueblos tercera etapa, originarios, ¿por qué eliminar eliminó Roca? ¿Cuál totalmente. era el Porque lema de necesitaba, Roca? aparte necesitaba las vías férreas, necesitaba un montón de Liberar cosas. tierras. Roca. Todas las tierras las necesitaba él. Melina quiere hablar. A ver, Melina. Que era liberar tierras para extender el progreso y la producción ganadera también. Del telégrafo y Acuérdense, la denominación era orden y progreso. ¿A qué llamaban orden? Nadie se podía sublevar, y más como era Roca. Y bueno, había que Era aniquilar la entonces aniquilación al total de pueblo lo originario. todo lo que estorbaba había que aniquilarlo. Con- Y el Claro, progreso con era las leyes laborales, la ley de residencia y la ley de orden social también. ¿Y progreso? ¿Cómo se simbolizaba el progreso en esa época? por el tema de las líneas férreas, ya que había tantos inmigrantes, estaba el tema de la línea férrea, había que ocupar todo lo que era el interior. Estamos con ¿Había celular en esa época? el No. telégrafo. El telégrafo. Es que Muy donde bien, había una ahí línea está. férrea, estaba el telégrafo. El tema era así, la línea férrea te llevaba Claro. al telégrafo. Bien, bárbaro. Seguimos, Abril. Perfecto. Bueno, la otra pregunta era ¿qué estableció principalmente la segunda revolución industrial de Inglaterra? ¿Puedes Continúo repetir, le- Abril, por favor? Sí, ¿qué estableció principalmente la segunda revolución industrial de Inglaterra? Avances Acuérdense, lo tecnológicos y vimos en el reemplazar el carbón por PowerPoint. petróleo. Hay alguien que ¿Quién está es hablando. ese que habla? ¿Gastón? No, me parece que es Tomás Sánchez. Bueno, dale, Tomás, te escuchamos. Sí, soy yo. A ver, un segundo que ahí prendo la cámara. Bueno, lo que había ocurrido durante la segunda revolución industrial fue los avances tecnológicos, el reemplazo del carbón por petróleo, aumento de las fábricas industriales, las leyes laborales, los salarios habían sido reducidos, pero había mayor demanda de aumento de salarios. ¿Me escucha ahí? ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Lo que dice Tomás? ¿O Se no lo forman los escucharon? primeros sindicatos, se forman los primeros sindicatos, Comienzan las surgen huelgas las primeras también. asociaciones, Bien. Bien. generalización del trabajo de mujeres y niños. Bien. ¿Seguimos, Abril? Sí. Bueno,
¿Cuáles fueron las corrientes de la segunda etapa del movimiento obrero? En realidad, yo se acuerdan que les dije que nosotros en este caso solamente veíamos la primera etapa y hasta lo que sería 1910. Y en la primera etapa estamos hablando del movimiento obrero y toda la parte de inmigración. También estamos hablando de la ley de residencia, de la ley del proyecto, de la ley nacional del trabajo. En 1905, la ley de descanso dominical, que es la que hacía referencia Vialé Masset. No se olviden que el informe, ¿cuándo dije que se hizo el libro este? En 1904, o sea, el libro no se hizo, el informe en 1904, ¿sí? O sea que estamos hablando de la ley, estaba el proyecto de la Ley Nacional del Trabajo, la Ley del Trabajo de las Mujeres y los Niños, y llegaríamos a la Ley Social, que era el que marcó el fin del anarquismo. Ya la segunda etapa hablamos de sindicalismo, y ahí tenemos la FORA, que es la Federación Obrera de la República Argentina, es decir, que se forma una federación formada con diferentes sindicatos, que obviamente tiene una impronta reformista del Estado, ¿no? Y que el Estado en realidad actúa como una especie de árbitro o mediador entre las cuestiones obreras, las demandas que hay. Y bueno, ya después, la segunda etapa abarcaría el periodo de la semana que viene, es decir, porque comienza todo el tema de la semana trágica, que comienza con la fábrica Bacena, y luego que tiene un impacto en lo que se denomina Semana Trágica al Sur, que ustedes habrán visto quizás la película de a partir de la obra de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde. Pero digamos que ahí articularíamos hasta ahí. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Después revisen el material y lo van a entender. Abril, cedo palabra. Perfecto. Otra de las preguntas fue ¿cuáles fueron las consecuencias de la revolución del año 1890? Bueno, a ver, aparte de lo que vieron, ¿no es cierto?, en el cuestionario, que en realidad me parece que en el cuestionario mucho no estuvo, ¿no? Solamente mencionó el tema de quién había sido tomado prisionero, que era la... Claro, la Claro. leí justamente porque solamente se había mencionado ese Bien, tema a y ver, no por ahí las consecuencias en el profundidad. PowerPoint, no sé si alguien lo imprimió, ¿sí? La pregunta es, ¿en 1800? ¿Cuántas revoluciones hubo? 90. Bien, está 1890. Consecuencias. En el PowerPoint se nombraba la reunión de las cámaras, la aprobación del estado de sitio, la sanción de diputados de una pensión para huérfanos y viudas de policías muertos. Después, bueno, se hablaba, fue cuando dijeron que las revoluciones estaban vencidas, pero el gobierno había muerto. El cierre de la bolsa de valores, se aconseja la renuncia de Juárez Elman y renuncia el presidente. Después asume Carlos Pellegrini como presidente y se designa a Roca en el Ministerio del Interior. Bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y voy a interrumpir un poquito a Abril. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Concretamente lo que estamos haciendo es, como repaso de la unidad, primero tuvieron una especie de evaluación rápida de lo que serían los tópicos así para ubicarnos, como un mapeo, que obviamente ustedes tuvieron el miércoles y el jueves. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos revisando las preguntas que ustedes mismos formularon y que muchas de ellas las puedo formular yo también, como examen. ¿Se dan cuenta? O los otros compañeros o sea, del equipo docente. Pero básicamente hay algo que quiero decir antes que se me vayan varios, es que hay un cuento que creo que ya les conté o no, donde un maestro
se encuentra con su alumno y el alumno le dice, maestro, a mí sus clases realmente me apasionan, me encantan, pero a veces no las entiendo. Y el maestro entonces toma una naranja y le dice si quiere la naranja. Y el alumno le dice, ay maestro, pero bueno, no sé, bueno, muchas gracias. Y cuando la va a agarrar el maestro dice, no, espera, yo le voy a sacar la cáscara. No, maestro, es mucho pedir, no, yo lo hago. Entonces el maestro le saca, cuando ya digamos, le termina de sacar toda la cáscara a la naranja, el alumno la va a agarrar y dice, no, espera, la voy a cortar en gajos, no, maestro, es demasiado eso, ¿cómo todavía que me la regala, y la va a sacar la cáscara y luego la va a abrir? No, está bien. Entonces, cuando la abre, agarra un gajo, se lo pone en la boca. Y ahí el alumno dice, no, maestro. ¿Por qué? No. Si lo que me estás pidiendo es que te mastique el conocimiento. Queridos alumnos y queridas alumnas, nosotros podemos buscar todas las técnicas didácticas, podemos dar todo el material, las líneas de tiempo, cuadros comparativos, fichas docentes, pero si ustedes no se ponen a masticar el conocimiento, puede haber el mejor docente, la mejor docente, no sirve. Así que esto quiero que lo sepan. Empiecen a leer, a comprender, a masticarlo y a apropiarse. Hagan sus propias líneas de tiempo, sus propios apuntes, porque eso implica apropiarse de ese conocimiento. Porque el apunte de otro no sirve, porque la estructura cognitiva no somos todos iguales. ¿Se dan cuenta? No todas somos iguales. Y eso es lo bueno y lo enriquecedor. Entonces, esto sí lo quiero comentar, porque es importante por más que hagamos esto, que puede ser innovador para esta cátedra, innovador para otras asignaturas, si ustedes no ponen todo lo de ustedes, como yo digo, yo puedo poner toda la carne del asador, que hoy en día comer un asado cuesta bastante, como siempre en algunos casos, pero yo puedo poner todo mi esfuerzo, pero si ustedes no ponen el tiempo para dedicarlo, no. Porque ¿saben cuál es el problema? Tanto Melina como Abril y como docentes, podemos hacer todo lo que ustedes nos están, digamos, pidiendo, o podemos poner más, porque no creo que muchos docentes les hagan PowerPoint, líneas de tiempo, pero ¿saben cuál es el problema? Ustedes, algunos por ahí siguen exigiendo más, y bueno, está bien, pero cuando cursen otras materias y otras asignaturas, ahí van a valorar todo esto que estamos viviendo. ¿O no, Abril? Sí, es así, chicos. Yo se los digo que ya el año que viene ya termino la carrera. A mí me gustaría haber tenido muchos más docentes como los que tiene esta cátedra en el transcurso de la carrera. La verdad que es una pena que no todos sean así. Y la verdad que tienen que aprovechar estas cosas. Lo hablamos un par de veces ya en las clases que hemos hecho los días sábados, pero bueno, aprovechen, sáquense las dudas, consulten. Tanto Mariel como todo el equipo docente no tiene problema en repetir las cosas las veces que sean necesarias para que las comprendan. Y la verdad que está bueno que sepan aprovechar y valorar esto, porque en otras materias de la carrera esto no pasa ni de cerca, incluso en las de ingresos, si alguno ya cursó alguna que otra materia. Bueno, querés seguir leyendo y me gustaría que en todo caso hablen ustedes, aunque sea a partir del material, porque estamos haciendo una especie de repaso con el material. ¿Se dan cuenta? Porque es imposible que de ayer a hoy pudieran haber estudiado esto. ¿Sí? No, perdón, profesora. Sí. Por si alguno no lo había leído, que yo ayer había dicho que medio que a veces con los
ítems por ahí de las diapositivas medio que me perdía porque a veces no conoces toda la historia. Hay una de las fichas docentes, por ejemplo, lo de las revoluciones, que está como explicado en texto y que hizo que pudiera entender mucho más, por ejemplo, lo que yo nombré recién de las consecuencias, en el texto donde te cuenta todo el hilo de la historia, se entiende, o sea, por qué renuncia, por qué, no me acuerdo qué otra cosa había dicho, pero por qué es designado Pellegrini como presidente y así. A veces está buenísimo porque todos los PowerPoint y estos sirven como para, bueno, tenés los puntos, pero tenés que leerlo. Cuando lees la historia, me había pasado en el primer parcial, hasta que no leía Furundarena, que es largo, o sea, cuenta más cosas por ahí de las que necesitamos para el examen, pero tenés que tener el contexto para poder entenderlo. Lo que sucede, María José, que es muy oportuno lo que decís. Lo que pasa es que cuando uno tiene que dar una clase de 1 hora y media y tiene que dar, en este caso tuvimos el privilegio de poderlo subdividir el tema y tener la suerte de tener esta instancia evaluativa abierta. Pero entonces uno lo hace en PowerPoint para hacerlo más ameno. Pero por eso también estaría buenísimo poder acerqué llegar a la la clase ficha. con el texto No, leído. sí, no, Que no, pero no pero llego queda nunca. claro lo que querés decir, María José, está todo bien. El tema es de que por eso les envié las fichas docentes, Sí, que son está cosas buenísima la ficha. escritas y para eso tienen también la lectura, digamos, la bibliografía, que es la que pone la cátedra, aunque no esté más el titular, que es esta de los libros de Furundaré, que ustedes A mí los me tienen sirve porque digitalizados. complemento con las dos cosas. Está bueno, eso es lo que quería marcar en realidad, que está muy bueno porque puedo fijarme en lo que necesito más conocer en los puntos específicos y después desarrollás, obviamente no puedes desarrollar leyendo ítems en realidad. Pero No. está muy bueno, eso es lo que agradezco, que está muy bueno que tengamos como las dos opciones para poder completar. Yo lo que digo es que el mapa conceptual, digamos, está expresado en los PowerPoint, si bien algunos tienen un mayor desarrollo, pero ustedes tienen que hacer una lectura. Está muy bien, como decía Cata ayer, mirar películas o eso, pero uno tiene que sentarse a leer, porque durante toda la carrera van a tener que leer muchas horas de estudio. Había un docente que decía, para estudiar es necesario ser brillante, hay que tener paciencia, perseverancia y mucho en la silla. ¿Queda claro? Así que uno trata de hacerlo ameno, pero obviamente hay que leer. Abril, seguimos. Sí, cómo no. Bueno, otra de las preguntas que formularon los chicos es ¿en qué ciudad se lleva a cabo la Confederación Socialista Argentina y quién redacta la Declaración de Principios? A ver. ¿Quién hizo la pregunta? Si está. No, la pregunta la hizo Gastón y se tuvo que desconectar, me avisó que se desconectaba. Es una de las Bien. preguntas que me mandó Gastón. Bien. Y a ver quién puede contestar igual, porque tiene que ver con el tema del power o el tema del socialismo, ¿no? ¿Nadie? Volvé a hacer la pregunta, por ahí alguien no la escuchó bien. La pregunta dice, ¿en qué ciudad se llevaba a cabo la Confederación Socialista Argentina y quién redacta la Declaración de Principios? Yo me voy a quedar esperando que alguno de ustedes la pueda contestar, por favor, porque si no, no estamos haciendo repaso. ¿Se dan cuenta? A ver, les voy a dar una mano. En el power del socialismo, ¿sí? Empieza todo el tema del origen en la Argentina. Todo el tema. Dice lo de la vanguardia, ¿no? Aparece Palacio votando ahí. Pero también está en la ciudad de Rosario, en la Siberia, diríamos,
porque justo fue en la parte más eh, que está fuera de la propia ciudad, ¿no? Ahí se dio. ¿Estamos? ¿Sí? Y bueno, y los postulados están. En Yo Avellaneda. diría que por la hora que es, Abril, lee todas las preguntas y en todo caso, si ellos quieren tenerlas y ellas quieren tenerlas, las reenvías también por WhatsApp. ¿Qué te parece? Porque es Perfecto, obvio no hay de que de problema. ayer para hoy no lo pueden tener el material o no han podido leerlo. ¿Sí? No hay problemas. Son 59 preguntas. Sí. Voy a tratar de leer las que no se repitieron para que más o menos Perfecto. Me tengamos parece perfecto. una idea. Bueno, ¿en qué año y de la mano de quién el socialismo retorna al Congreso? Esa es una. La siguiente. Ante el crecimiento de la producción y no contar con la cantidad de trabajadores necesarias, ¿qué política se tomó? La que sigue. ¿Con qué realidades se encuentran los inmigrantes en cuanto a la propiedad de la tierra? ¿Cómo era la composición de la clase trabajadora? Si alguno quiere anotar alguna, me avisa, freno un cachito, lo leo más lento, ¿sí? Lo leo. Estás silenciada, Después Mariel. mandalas, Abril, esas. Dale, yo las mando, no te hagas problema. ¿Bajo qué influencia surgió el movimiento obrero en Argentina? Características del gobierno de Juárez. Nombre los propósitos de la fundación de la Unión Cívica Radical. Nombre las consecuencias de la revolución, que fue la que ya comentamos. Revolución del año 1905, causas y consecuencias. ¿En qué cartera fue ministro Julio Roca? ¿Quién formaba el PAN? ¿Por qué se lo denomina unicato? ¿Qué prácticas políticas poseía el PAN? ¿Qué corrientes figuran dentro del PAN? ¿Y cuáles son sus características económicas? Todo en referencia al PAN. Nombre y desarrolle los postulados de la generación del 80. Explique su relación con la Iglesia. ¿Cuáles son las corrientes principales del sindicalismo argentino? Tengan en cuenta, chicos, que acá también hay preguntas, como les decía Marila hace un rato, de cuestiones que vamos a ver la semana que viene o que tocan temas de la semana que viene, ¿sí? Así que si alguna no la encuentran en el PowerPoint la semana que viene o en las fichas, la semana que viene la van a poder terminar de comprender perfectamente. ¿Cuáles son las principales características del PAN? De nuevo, ¿por qué surge el Partido Radical? ¿Cuál es el modelo económico implementado por los gobiernos de la generación del 80? ¿Qué postulado regía en cuanto a la filosofía? ¿En qué consistió la División Internacional del Trabajo? ¿Y cuáles fueron los cambios a partir de la ley Sáenz Peña? Yo les fui leyendo un par de preguntas salteadas porque van a ver que dentro de las 59 preguntas hay un montón que se refieren a lo mismo. Yo ahora, si quieren, se los acomodo, les borro las repetidas y después se los envío al grupo, no se hagan problema. Una pregunta que me faltó leerles es: ¿cuáles son las etapas de la campaña del desierto? Describa brevemente cada una de ellas. Bueno, volviendo a retomar la palabra, también vi que preguntaban cuál era lo de la ley Sáenz Peña y es el primer punto de la unidad 19 que la va a desarrollar otro docente. Por lo tanto, ustedes ven que yo siempre hago eso, ¿no? Y lo habrán visto cuando leí lo de la Asamblea del año 13 y los diferentes estatutos, que había un cuadro comparativo,
ese tema en realidad después lo daba otro docente. Entonces, hay cosas que pueden llegar a tener que les sirve, y la línea de tiempo, por ejemplo, que les mencioné, se las voy a mandar también, que abarcaría la segunda parte. Vieron que ustedes tienen una línea de tiempo, y después sería la que sigue, que viene todo el resto de las unidades, porque a mí me tocaría ver la transición y el tema que es el kirchnerismo, o sea que sería casi la última que vuelvo a dar clases. ¿Está claro? Así que bueno, por el momento les deseo que tengan un lindo fin de semana, que se sigan cuidando, y a las que sean mamá de vientre, mamá de deseo, y todas las madres que uno puede llegar a tener, que tengan un día lindo, por lo menos que lo disfruten, que es lo más importante. Aunque sea un día comercial para algunos, también está lindo poder encontrarse, los que pueden. Y bueno, Igualmente, seguimos profe. con... Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias igualmente, profe. Gracias. No me fallen, son poquitos y poquitas, no aflojen, por favor, porque se aflojan y no estudian, y es una materia menos, y después viene el recuperatorio y todo eso. En teoría, Abril, ahí están preguntando por el chat si se graba la clase. La clase se graba, creo. Sí, sí, las clases están todas grabadas y quedan todas guardadas en la lista de reproducción que está en la descripción del grupo de WhatsApp. Van a ver que se van subiendo, la clase de hoy se va a subir mañana o el domingo, porque entre que se descarga y se sube tarda un tiempo, pero sí, sí se graban. ¿Y la suben en la plataforma también, Abril, o no? Por ahora está en el canal de YouTube del centro. Ajá. Después cada docente, si quiere, la replica en la plataforma. Lo que pasa que desde el centro no tenemos acceso al campus de los docentes como para subirlas directamente. Bueno, después yo te voy a pedir, si sos tan amable, Abril, de enviármelas a mí para poderlas subir también. Me voy a tener que torturar, mirarme, pero bueno, no queda otra. No, Para perfecto, doctora el año que Yastro. viene me Se haré una las cirugía envío. estética para quedar más bella. Bueno, chicos y chicas, buen fin de semana y no aflojen. ¿Sí? Un Gracias beso, por todo, doctora. como Gracias. siempre. Gracias, Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buen Buena fin de. clase. Muchas gracias. Nos vemos. Feliz día igual. Hasta luego. Gracias. Chao, profe, feliz día. Gracias. Chao a todos y a todas.